Muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es martes 5 de marzo. Salvatore Mancuso sigue y seguirá preso en la cárcel de La Picota, por lo menos hasta mañana, cuando es la audiencia que lo podría graduar como gestor de paz, que es la figura solicitada por el presidente Gustavo Petro, o seguirá preso por lo menos hasta la semana entrante, cuando es la audiencia de justicia y paz por una solicitud de libertad condicional que hicieron sus abogados, que están jugándose todas sus cartas, intentando aquí una carambola. Es decir, la decisión de la magistrada de ayer, la magistrada de Justicia y Paz, la doctora Luz Marina Zamora, no es inminente, no lo pone todavía en las puertas de la cárcel, pero podría ser una batalla de una gran carambola política. Por un lado, el gobierno Petro intentando utilizar a Mancuso para que testifique contra Álvaro Uribe, y por el otro lado, Mancuso y sus abogados utilizando todos los recursos para lograr la impunidad de más de 75.000 crímenes cometidos u ordenados por este hombre, Salvatore Mancuso, en la época de su reinado paramilitar. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de esa carambola, de esa madeja que hay que desenredar. Este jefe, Salvatore Mancuso, que mató jóvenes, violó mujeres, asesinó niños y se adueñó de tierra, podría quedar libre, pero eso sí, con condiciones: que le pongan vigilancia especial de la unidad de protección, dice la juez Zamora, que tendrá que reparar a las víctimas, que tendrá que garantizar la no repetición y no incursión en nuevas conductas delictivas, y tendrá que abstenerse de visitar departamentos en donde reinó, en donde cometió buena parte de sus delitos. Por ejemplo, Córdoba, Cesar, La Guajira, norte de Santander o ese terrible Urabá antioqueño. Anticipan los abogados de Mancuso que se radicaría en Medellín. Ya les vamos a hablar de Salvatore Mancuso. La libertad incluye una orden al Estado que la Unidad Nacional de Protección designe un esquema de protección diferente, custodiado seguramente por sus amigos, para que su vida no corra riesgo. Ya les vamos a hablar de este tema. Les hablaré también del Consejo de Ministros que hubo anoche, al que asistieron los nuevos funcionarios, los petristas pura sangre. A las 2 de la tarde de este mediodía se posesiona como director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, que anoche fue la figura en el Consejo de Ministros, pero no fue el único asistente. Asistieron también Alexander López, nuevo director de Planeación Nacional; Carlos Carrillo, nuevo director de la Unidad de Gestión de Riesgo. Bolívar volvió a defender que haya sido el escogido para manejar la gran chequera del gobierno. Dijo que a los tecnócratas les falta sensibilidad humana para tomar decisiones y que ni para ser presidente, congresista o ministro se necesita un título académico. Él, que no lo tiene y que está terminando la carrera de comunicación social. Mientras tanto, Carlos Carrillo, que llega para ponerse al frente del potro de la corrupta Unidad de Gestión de Riesgo, dice que él efectivamente encontró allí un nido de corrupción que huele muy mal, razón por la cual llegó con escoba en mano, pidiendo renuncias de todos los involucrados, los mencionados o los sospechosos, relacionados con el cuestionado escándalo de los carrotanques para La Guajira. Irá Carrillo, exconcejal de Bogotá, a conocer La Guajira y a enterarse de cómo fue el negocio de los carrotanques. También en la Casa de Nariño, a un tema diferente, asistió el presidente de Fedegan, José Félix Lafori, intentando convencer al gobierno, al presidente Petro y al ministro de Defensa del tema de los frentes de seguridad ganadera, que no le gustan al gobierno porque ven allí otra vez la manera como se incuban grupos paramilitares. Hablando de Mancuso, así nació el fenómeno de Mancuso en los años 90. Bienvenidos, historias para compartir con ustedes. Les hablaré en segundos del estado de salud del arquitecto Juan Burgos, que apareció en Bogotá, en el norte de Bogotá. Se había desaparecido en la calle 72. Este es el arquitecto de quien perdió su familia el rastro la semana pasada, el jueves, que apareció ayer en la tarde-noche, bien desorientado, y no se sabe mucho más que eso. Fue encontrado también en el norte de Bogotá. No se conoce ni el parte médico ni la historia de los días en que estuvo desaparecido. La noticia del mundo es que Israel y Hamás están a punto de anunciar una tregua. Será de 40 días. Esta madrugada quedaron ultimados los detalles. Incluye canje de rehenes y de prisioneros. El canje tendrá una vigencia de 40 días, incluye el Ramadán.
En El Cairo, la capital de Egipto, se están terminando de finiquitar los detalles. Serán 40 rehenes israelíes los liberados a cambio de 400 presos palestinos que están en las cárceles. El acuerdo del que todavía no hay fecha de inicio incluye una retirada de Israel en los centros de las ciudades de toda la Franja de Gaza para permitir que los desplazados en Rafah especialmente regresen a las regiones del norte. Será un acuerdo histórico que podría ser el primer paso para ponerle fin a la guerra, un acuerdo de 40 días de tregua. Y esta mañana se defiende el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, de los 501 hallazgos que hizo la auditoría forense que ordenó el alcalde Fico Gutiérrez en Medellín, que habla de corrupción, de contratos arreglados, pagos no soportados y platas perdidas. Dice Quintero que Fico está desesperado y que todo es un show mediático, pero no habla de los casos. Sin responder las denuncias de fondo, Quintero, que tiene una aspiración presidencial en ciernes, escribió en su cuenta de Twitter pidiéndole al alcalde Quintero que se ponga a trabajar en serio. El problema para el exalcalde Quintero es que ya los expedientes están en manos de la Fiscalía, de la Contraloría y de la Procuraduría, todas con los ojos muy abiertos para ver y confirmar si hubo o no corrupción en la alcaldía de Daniel Quintero. Ya les vamos a hablar de ese tema y les voy a contar de por qué el régimen de Maduro expulsó en Venezuela a la Deutsche Welle. Maduro está calificando a ese medio, el gran medio público de Alemania, como un medio nazi por un reportaje sobre la corrupción que hizo, que concluyendo que en Venezuela hay un estado mafioso, relacionándolo, como todos sabemos, con el cartel de los soles. Maduro entró en cólera, lo sacó del aire, dio orden a todas las empresas de televisión por suscripción que cancelaran a ese canal, la Deutsche Welle alemán. Bienvenidos, muy buenos días. Hoy es el día de la eficiencia energética y es el día de la abstinencia digital. Y es Supermartes en Estados Unidos, es el día en el que se miden para efectos de primarias en 16 estados demócratas y republicanos. Quiere decir, comienza la campaña electoral en firme y en serio en los Estados Unidos. Lo más importante, enseguida, 6 de la mañana, 7 minutos, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Se concederá al postulado condenado Salvatore Mancuso Gómez la libertad a prueba por un periodo de prueba de 4 años. Pese a esta decisión de una jueza que concedió la libertad a Salvatore Mancuso, esta aún depende de 2 audiencias judiciales que se van a definir en los próximos días. La primera audiencia se cumplirá este miércoles ante un juez de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz de Barranquilla, en la que el magistrado Carlos Andrés Pérez estudiará la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz por parte del presidente Gustavo Petro. La segunda diligencia clave para definir si Mancuso queda o no libre se realizará el próximo 15 de marzo en el Tribunal Superior de Bogotá, en la que se tendrá que definir si se le concede la libertad condicional al ex jefe paramilitar tras una tutela fallada por la Corte Constitucional a su favor. Mientras que algunos sectores de gobierno consideran que esta decisión no afecta todos los procesos judiciales que tiene Mancuso en su contra. El representante por Pacto Histórico, Alir Uribe. No afecta otras 45 medidas de aseguramiento que él tiene por otros procesos dispersos en los cuales todavía no se han producido condenas. Para la oposición, esta libertad es una estrategia del gobierno. El expresidente Álvaro Uribe. Las razones tienen más intención de amenaza política que de paz, pero la discriminación es inexplicable. En la JEP forzaron el argumento de que Mancuso era el contacto, la bisagra con el ejército para incluirlo en los beneficios de esta jurisdicción. La senadora Paloma Valencia. Es evidente que el único propósito por el que trajeron a Mancuso no es ni las víctimas, ni la verdad, ni la paz, porque eso queda claro que no les interesa, viendo cómo avanza el proceso de paz total que ha sido entrega del territorio a los violentos. Lo único que quieren es perseguir al expresidente Álvaro Uribe. La liberación de Mancuso provocó reacciones divididas en las víctimas. Teresita Gaviria, vocera de las Madres de la Candelaria. La mejor reparación que puede dar para las mujeres es que les digan la verdad, dónde quedaron sus hijos, porque fueron tirados como cualquier animal y fueron enterrados. Pero Mancuso nos debe a nosotros y él es responsable de lo que él prometió, de que iba a venir a Colombia y se iba a comprometer con las víctimas. Eso estamos esperando nosotras. Sebastián Escobar, abogado de víctimas de Mancuso. Salvatore Mancuso es un testigo excepcional que puede narrar todas esas circunstancias de ese relacionamiento y contribuir a la judicialización de los máximos responsables.
Gustavo Bolívar llegó a la Casa de Nariño para el Consejo de Ministros. Desde allí se refirió a su designación como director del Departamento de Prosperidad Social y reconoció que el presidente Gustavo Petro está haciendo movimientos clave en su gobierno. El presidente nos ha llamado a los que nosotros llamamos petristas pura sangre a colaborar en el gobierno. En el caso particular me han entregado una entidad muy grande con muchos recursos y lo único que puedo garantizar por ahora es que de esa entidad nunca se va a perder un solo centavo, ni un peso. Carlos Carrillo, director designado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, anunció que habrá despidos en la entidad con su llegada. Esto en medio de la polémica por la contratación de los 40 carrotanques en La Guajira. Sin duda alguna hay que hacer una depuración. O sea, aquí están pasando cosas ya, yo no soy un juez, yo no seré quien establezca las responsabilidades penales, pero aquí están pasando cosas que se ven muy mal y este gobierno no tendrá ninguna tolerancia con ese tipo de actos. Y mientras Carrillo anuncia despidos, la procuradora Margarita Cabello confirmó que oficialmente están vinculados a la misma investigación por la polémica de los carrotanques Víctor Andrés Mesa, quien fue subdirector de la unidad, pero también declarado insubsistente, y Snyder Augusto Pinilla, jefe de manejo de desastres. Deberán responder por qué contrataron este tipo de ayudas. Seguimos muy adelantados en esta investigación y yo creo que prontamente tendremos decisiones en ese sentido. La Fiscalía imputará el delito de consentimiento ilegal al mayor de la policía, Duván Muñoz, implicado en el polígrafo a Marelvis Mesa, ex niñera de Laura Sarabia. Según la investigación, el mayor habría amenazado a Marelvis con enviarla a la cárcel y le habría hablado de manera despectiva, tratando de inducir a que aceptara el robo del dinero en efectivo. La reforma a la salud propuesta por el presidente Gustavo Petro sigue siendo controvertida por la falta de aval fiscal y financiero por parte del Ministerio de Hacienda. Aunque el proyecto está programado para iniciar su debate durante esta semana, su avance por ahora se ve comprometido por esta situación. Aunque el presidente Gustavo Petro pidió una reunión de fondo sobre los polémicos frentes de seguridad, José Félix Lafurí, presidente de Fedegan, salió tranquilo y satisfecho de esa reunión con el mandatario nacional. El presidente comparte el diagnóstico que le hice y por consiguiente hay que buscar soluciones a ese diagnóstico. La opinión del presidente es la misma. Claro, hay que hacerlo, pero no solo de los ganaderos. En diésel sí estamos por debajo, pero la meta sí es que con un incremento pequeño en el diésel durante el año, entre 2.000 y 3.000 pesos el galón, se pueda llegar a ese precio. Es los números que se están analizando. Los transportadores están preocupados tras el anuncio de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, sobre el aumento del galón del diésel en el país. El funcionario también indicó que es inminente la importación de gas. Si no lo podemos trasladar al cliente final, que es el mismo generador de carga, pues tenemos que parar nuestros vehículos. Apareció Juan Burgos, el arquitecto que estaba desaparecido desde el pasado 28 de febrero tras estar en el centro financiero de la ciudad de Bogotá. Su familia confirmó que fue hallado con vida a las afueras de la ciudad, aunque con signos de desorientación. Piden ahora respeto y que las autoridades adelanten la investigación respectiva. Llegó el supermartes a los Estados Unidos, el día más importante de las elecciones presidenciales. Es el día en el que más estados y más delegados estarán en juego en las primarias, tanto demócratas como republicanas. En total, 16 estados y un territorio, Samoa Americana, irán a las urnas. Definirán qué candidato se queda con la mayor cantidad de delegados. Por los lados del Partido Republicano se necesitan 1.215 delegados para sellar la nominación. Hoy, Trump tiene acumulados 247. Mientras que por los lados del Partido Demócrata está clarísimo también que Joe Biden será el candidato. Ya tiene 206 delegados y están en juego 1.420. Los colombianos detenidos por el asesinato del presidente Jovenel Moïse, que rehusaron fugarse, claman por su liberación. Haití sigue bajo el asedio de las bandas criminales. Hay tiroteos en los alrededores del aeropuerto. Porque yo no debo nada, soy inocente. Vine a este país a trabajar, a buscar un mejor futuro para mi familia. Resulté metido en un complot que ni yo mismo en este momento sé por qué caí en eso. Aunque por el momento no hay confirmación oficial por ninguna de las partes, las fuentes sobre el terreno indican que el grupo Hamas e Israel habrían acordado los puntos básicos para alcanzar una tregua de 40 días, entre los que se incluye el canje de 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos en cárceles israelíes. Dentro de ese acuerdo se habría pactado también la retirada de Israel de los centros de las ciudades de toda la franja de Gaza y la entrada en la franja de 500 camiones de ayuda humanitaria cada día. Creo que hasta acá me he visto la camisa nacional por cosas personales, por mí, por la tranquilidad, por todo.
Yo creo que ya cumplió un ciclo nacional y quiero dejar eso así. Con estas palabras de Dorlan Pavón, Atlético Nacional anunció que Memín no seguirá jugando más en Nacional. El jugador dijo que la decisión la tomó por motivos personales. En su segundo ciclo como jugador de Nacional, Dorlan jugó 101 partidos donde anotó 28 goles y ganó 2 Copa Colombia, una Liga y una Superliga. Estás escuchando